Si Milei es Terminator, Ramírez es Sarah Connor. Acordate, crisis gabinete, crisis tarifazo, persecución a las organizaciones sociales, misiones y mucho más, hoy en el 8º programa de El Poeta y el Diván. Mi nombre, dicen que es Javier de Fox y dicen que soy escritor. Mi nombre, dicen que es Sarah Connor, pero hasta donde yo recuerdo es Fernando Ramírez y soy docente universitario y psicoanalista. Bien. ¿Lo querés que reduzca, viste, ¿Nunca tuviste una tarjeta así profesional? Sí, tengo, pero bueno. ¿Y qué le pones abajo? Bueno, no, Sarah Connor seguro que no. Sí, licenciado Fernando Ramírez, y con el mail, alguna referencia, psicólogo, matrícula. Si escuchaste el programa número 7, viste que había una ausencia del programa número 7. Y no estoy hablando de la Lolimón. Hubo hasta un scratch en la puerta de Ramírez reclamando por la ausencia de él, el gatito saludador. ¿Qué pasó que te lo olvidaste la otra vez? Bueno, lo que pasa es que estuvo enfermo, pero ya está curado. Acá en Google Studios, El Poeta y el Diván, acordate de nuestras redes sociales, @El Poeta y el Diván en X y en Instagram, y @el.poeta.i.el.diván en TikTok. Que lo está yendo muy bien, dentro de todo. A paso firma a los Mostaza. Paso a paso, dijo el grande, sí. Tenemos casi 900 seguidores en TikTok. Tenemos casi 800 seguidores en followers en Instagram. En X estamos un poquito más atrasaditos, tendremos que tener una mayor presencia, así, hacer comentarios más coyunturales. Pero bueno, bien. Hemos aumentado los suscriptores Cierto. en YouTube a 147. Sí, veníamos de una planchita de un tiempito, pero bueno, todo progresa. Lo importante no es la cantidad. Esto es el ABC del marxismo, que nunca me puse de acuerdo con algún dirigente socialista que anda dando vuelta por ahí, que privilegiaba la cantidad sobre la calidad, con esta idea de que la cantidad en algún momento se convierte en cantidad. Pero el profesor Sartelli me explicó en una clase que dio él, que si vos sembrás peras nunca van a ser manzanas. Bien. Esa es la clave del marxismo en cuanto a cantidad y calidad. Lo mío va a ser más modesto y sin tanta cita de autoridad, pero queremos agradecer especialmente a ese público fiel al Poeta y el Diván que nos han enviado sus elogiosos, aunque también en algunos casos con algún que otro sesgo crítico, cosa que agradecemos porque siempre con el debido respeto y a los fines de enriquecer los temas que tratamos. Respecto al último programa que hemos emitido, Javier, sobre historia argentina, estas personas a las cuales nuevamente les agradecemos su seguimiento hacia nuestro programa, lo han visto y nos han hecho muy buenas devoluciones sobre dicho programa. Y como de solo palabras no está hecho el mundo, algunos de estos también, de esta legión fiel de P&D, también están haciendo aportes que vos también podés hacer, mi querido, querida, usted vos, como le gusta decir al señor Ramírez, al licenciado Ramírez. Canal.poeta.diván, todo con mayúscula, el alias, alguna transferencia, por más mínimo que sea, a nosotros nos sirve para poder pagar la pensión. Escúchame, estamos en crisis, ¿no? Para variar, Javier, tenemos una situación política económica que día tras día no da tregua y nos hemos encontrado con algunos sucesos. Vamos a empezar, si vos estás de acuerdo, por supuesto. Empecé por invierno, igual gas, ¿no? Bueno, ya me va a dar escalofrío. Sí, vamos a pasar a tema económico, los tarifazos que se vienen en materia de servicio público, luz, gas, agua, transporte, como dijimos, no da tregua. Pero yo te decía si arrancamos por las cuestiones palaciegas, de esas. Pero vos te querés saltar. Yo había pensado. Bueno, entonces estructure y después me dice. Vos querés lo palaciego. Bueno, vamos por lo palaciego más divertido. Tu bolsillo, vos sabés cómo es tu bolsillo. Nos encontramos con algunas movidas de esas que resuenan y resuenan, más allá de ser la comidilla de los medios, en un gobierno, Javier, donde no deja de funcionar
la puerta giratoria, ¿no? Para la entrada y salida permanente de funcionarios, diría Cristina, que no funcionan. Más de 400 renuncias hubo en estos 6 meses. Escuché no tengo la totalidad, pero más de 400 renuncias. Pero bueno, ya estamos hablando de una magnitud importante. Javier, solamente en Capital Humano, que hoy está en el epicentro de la tormenta política, después por supuesto vamos a explayarnos, desde que el gobierno asumió hasta ahora hubo 42 renuncias bajo la mano de Sandra Petovelo. La última renuncia de hace muy pocas horas, usted que es artista, se debió a causales artísticos, porque el asesor, un asesor ¿no? que reportaba directamente a Petovelo, nos hemos anoticiado que en su currículum el hombre porta con la experiencia de ser el manager de los ratones paranoicos. Que se fue de gira con él. Y entonces él había dicho que ya estaba contemplado que su gestión, iba a poder estirarse hasta que se le torne incompatible con sus labores de funcionario público. Se tornó incompatible porque tiene que atender la gira de los ratones paranoicos, para que después no digan que política y arte van por caminos separados, y tuvo que renunciar. 42 renuncias en Capital Humano, un ministerio que se las trae y que está bajo una enorme tormenta política, ¿no? Con los escándalos que han surgido allí. Secuestro de alimentos, ¿no? Entre otras cosas, pero ahora vamos a explayar. No, sí. Me parece que en primer lugar tiene que ver con el funcionamiento en sí mismo, y en esto hay que darle a la derecha, a los políticos burgueses, el desconocimiento del funcionamiento, de la poca funcionalidad. No sé cuántas horas trabaja esta mujer. ¿A qué me refiero? Estaba escuchando una entrevista de López Murphy las últimas horas. En el sentido de que... Sí. De que la inoperancia de Sandra Petovelo, más allá, independientemente de la cuestión ideológica, sumado a la decisión política de atacar a las organizaciones sociales, que después nos dedicaremos a ello, habla de una incomprensión del funcionamiento de un ministerio como tal, sobre todo que acumula un montón de responsabilidades detrás de la idea de capital humano. Me parece que ese es el primer punto, en el sentido de la calidad de la elección que hizo Petovelo y Milei a la hora de elegir. Vos no podés elegir un funcionario, para poner el ejemplo que vos pusiste en el manager de los ratones. Es claro que no podés elegir un funcionario que ya tiene fecha de vencimiento por labores o es claro musicales. Claro. Y así se ven toda esta suerte de improvisación que puede ser, te podemos dar la derecha si crees que tiene que ver con esta idea de la renovación de copar outsider, que también es falso, porque nosotros bien sabés y es bien conocido que han continuado un montón de funcionarios, sobre todo masistas, y de la época de Alberto, en sus funciones. Pero a la vez se ha hablado de que hay un montón de dependencias de lo que es el Ministerio de Capital Humano, que no hubo nombramientos. No, claro, como en otras dependencias que tampoco se han efectivizado. Pero sin duda, en Capital Humano se concentra hoy por hoy lo más grotesco que este gobierno está ofreciendo en materia de, como vos decías, la eficiencia de un funcionariato, ¿no? Porque recordemos que Sandra Petovelo, al asumir la estructura del Ministerio de Capital Humano, obedece a toda la reestructuración que ha hecho Milei en el Estado, donde al suprimir una cantidad de ministerios, desarrollo social, trabajo, educación, ¿sí? Pasan a depender bajo la órbita de este megaministerio. Y en realidad eso no es solo una cuestión de reformas institucionales en nombre de la eficiencia para el tristemente célebre achicar el Estado, agrandar la nación, sino que obedece claramente también a un plan político, ¿no? Donde, como vos bien decías, se mezclan, por un lado, la ineficiencia, la improvisación, la inoperancia, el desembarco de los outsiders, ¿no? En la política del gobierno argentino, y por el otro lado, serios problemas entre distintas líneas del gobierno para ver cómo se implementa este plan de ajuste de miseria y hambre que estamos atravesando. Recordemos que todo este escándalo del secuestro de alimentos, hay que decirlo, nobleza obliga, comienza con la denuncia de Juan Grabois, ¿no? Respecto a que en el Ministerio de Desarrollo Social había dependencias que almacenaron, ¿no? Retentivamente 6.000 toneladas
de alimentos, aceite, ¿no? Arroz, fideo, bueno, ya no recuerdo, cada vez que se nombraba parecía que estaban hablando de grandes cadenas de supermercados. Y el gobierno lo negó todas las veces que pudo, no, que acá no hay nada, no, que ya se van a distribuir, no, hasta que, bueno, con la justicia intervino y se determinó que incluso en estas 6.000 toneladas de alimentos almacenadas en Tafí Viejo de Tucumán y Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires, lo que se corroboró es que había no sé cuántos litros de leche en polvo que se estaban por vencer, ¿no? Finalmente la justicia, a cargo en este caso a cargo del juez Casanelo, determinó que tenía que implementarse un plan rápido de distribución con estos alimentos y Petovelo dijo, bueno, se lo va a distribuir a las escuelas más vulnerables con un criterio que también ya recibió críticas, incluso por parte de Juan Grabois, con un criterio en el mejor de los casos sospechoso. Dice, bueno, pero vamos a ver, depende de las contingencias, a qué considera vulnerable o no este gobierno, cuando en realidad esa masa de alimentos tiene que ser distribuida de acuerdo a un plan de relevamiento objetivo a los sectores más necesitados, ¿no? Y esto es lo que se teme. Bueno, ¿a dónde va a ir ese alimento ahora, ¿no? Ahí merece hacer una primera reflexión, que es el rol social que se han ganado las organizaciones sociales. Después uno puede discutir, y es parte también de la reflexión debe ser, cuánto este rol de distribución de estos alimentos, que históricamente en los últimos 20 años ha cumplido las organizaciones sociales, cuánto tiene que lidiar entre estar de un lado y del otro del mostrador. O sea, hablando en criollo, en buen marxista, cuánto debe resistir la integración al Estado burgués o no las organizaciones sociales. Pero sin embargo, en términos generales, reivindica el rol de social, humanitario que cumplen las organizaciones sociales. Y aquí está el quid de la cuestión, porque como bien estamos asentando nosotros, a la inoperancia se le vincula el ataque que representa al rol social que se ganaron las organizaciones de desocupados en los últimos 20 años. Sí, le vamos a dedicar un espacio. En el sentido de que vos le sacás a las organizaciones sociales un rol histórico conquistado, más allá de las contradicciones que alberga en el sentido de estar de un lado y del otro del mostrador la atención a la integración del Estado, pero tiene un rol social que buscó atacar directamente no repartiendo, o en primer lugar dándoselo a la comunidad evangélica, a esta central evangélica, y después, si no me equivoco, corregime vos, trayendo a alguien que ha sido muy célebre, hace unos años había sido muy célebre, el doctor Albino, si no me equivoco. Ah, sí, este hombre que atrasa unos 1200 años cada vez que habla. Sí, bueno, ahí son estas jugadas. Yo siempre tuve la duda de qué taza hablaba. Si hablaba de la taza de café con leche o la tacita de café. Dicen después que es el universo, que es la metafísica, pero parece que la ciencia también alberga enigmas irreductibles todavía. El escándalo Petovelo de alimentos, como decís vos, por un lado apunta a, bueno, toda una serie de problemas de cara a las organizaciones sociales, qué rol han jugado hasta ahora, si están de un lado el mostrador o del otro. El gobierno lo que argumenta es hay que liquidar los intermediarios, entonces vamos a darlo directamente, pero lo que se ha comprobado judicialmente hablando es que el gobierno secuestró alimentos, ¿no? Y que si aquí no se denunciaba y no intervenía la justicia, se pudría la leche, ¿no? O esos alimentos, vas a saber cuándo se repartían. Pero también puertas adentro, hablábamos del tema de las internas palaciegas, por una crisis muy grande que se generó en el propio Ministerio de Capital Humano y que derivó en que tanto, como diría el tristemente célebre Horacio Berbisky, que el gobierno de los hermanos Milei, ¿sí?, tuvieron que salir a ratificar infinidad de veces a Petovelo. Es decir, ¿por qué Milei no quiere entregar la cabeza de Petovelo? ¿Cuál fue la primera víctima, el primer fusible de esto? Bueno, un personaje que no es para desatender, tomando en cuenta las alianzas que ha tejido este gobierno, que ha sido Pablo Torres. Ahí conoce muy bien, Lalo Limón lo conoce bastante bien. Ah, bueno, después no podría haber tirado un libreto acá. Claro, no nos olvidamos, Lalo Limón conoce. Sí, se ha enfrentado a Pablo Torres. Pablo Torres, ¿no? Que ha funcionado como fusible porque no solo lo rajaron responsabilizándolo de esto, sino que además le han metido una denuncia también. Cuando Pablo Torres lo que dijo es: yo hace 2 meses que avisé de esto y bueno, acá no pasó nada. Él no salió a atacar a Petovelo, en ese sentido se alineó con la defensa que el gobierno hizo
de la ministra, pero eso generó una crisis con el hermano de Pablo de la Torre, Joaquín de la Torre, otrora intendente peronista de San Miguel y hombre duro de la ortodoxia dura de la derecha peronista, que también ha pegado un portazo respecto a la Libertad Avanza, ¿no? Y además, bueno... Perdón, cabe destacar que Joaquín de la Torre es uno de los fundadores del Frente Renovador. Fue el elemento, era uno de los pocos junto a Meoni, si no me equivoco, que tenía el desarrollo territorial fuerte. Sí, vale aclararlo. Hay más ¿no? episodios en esa línea, porque a De la Torre lo han denunciado por contratos con la Organización de Estados Iberoamericanos para la licitación de los alimentos, con pagos de sobresueldos y cosas por el estilo. Pero además, Javier, se ha descubierto también que Sandra Petovelo volvió a firmar millonarias partidas destinadas a convenios con Naciones Unidas para ONG, y parece que en todos estos casos hay una infracción muy grande, porque cuando se destinan determinada cantidad de partidas, superando cierto monto, hace falta la firma del jefe de gabinete. Claro. Y eso es lo que no existió. Nicolás Pose, otro de los hoy un eyectado también, ¿no? Como jefe de gabinete. ¿Qué? Eyectado, alguien que lo han eyectado y lo ha reemplazado el ahora encarnación de la Realpolitik, Guillermo Francos, que por otra parte dio una definición contundente. Vos recordás, dijo: el presidente no sabe de política. Pero es una definición, ¿no? Que parece que, bueno, en algunos medios escandalizado. ¿Cómo? Dice que el presidente, bueno, creo que ha dicho, ¿no? Algo que a él le parecía muy sensato. Pero bueno, todo no quedar corto porque hay más entregas para decir. Todo derivó, ¿no? En la renuncia de Torres, en la ruptura de Joaquín de la Torre, por ahora en el sostenimiento de Sandra Petovelo, y veremos qué pasa con el destino de estos alimentos. Un escándalo mayúsculo. Pero un escándalo mayúsculo. Pero no solo en lo que es el Ministerio de Capital Humano, sino que también trasuntó todo el gobierno con una discusión muy sencilla, porque cuando se propuso originalmente que sea el ejército el que distribuye sí. Ahí encontramos la interna con Villarruel. Porque Villarruel, por lo menos el discurso formal que ya presenta, es esta idea del ejército como un elemento profesional, es decir, no es mi laburo. No le permiten tener misiones patrióticas al ejército también, entonces como repartir arroz. Entonces mostrando otro elemento más de diferencia ideológica de base que existe, es una crisis. Que hay que preguntarse y hay que ver cuánto dentro de lo que es el segundo círculo de la Libertad Avanza tiene peso real Villarruel. Es una gran duda eso, porque ¿cuánto es su propia figura? ¿O hay gente que simpatiza efectivamente dentro del gobierno con la posición de Villarruel? Hay un círculo adepto, pero hasta ahora viene en una posición bastante relegada, tirando manotazo de ahogado, tratando de meter alguna zancadilla de jugadas propias en el Senado, pero a nivel de la esfera gubernamental, hoy por hoy es un personaje con serias dificultades para cobrar protagonismo. Hablando de todo esto, también no podemos dejar de mencionar en todos estos cambios, crisis palaciegas internas, ¿no? Despido de funcionarios arrojados por la ventana. ¿Qué ha pasado con la AFI? ¿No? ¿Qué ha pasado con la AFI? Porque bueno... Perdón, que cabe aclarar que la AFI había sido... La Exide. Sí, ¿no? Que la última década había sufrido una transformación muy importante. Uh-huh. No solo un cambio de nombre, en primer lugar porque había sido corrido del lugar central de la inteligencia de la época de Milani, y a la vez porque apareció una nueva generación de espías, más de formación camponista, si querés decirlo de alguna manera, en la cual ya es caldo de cultivo para una crisis de cómo se posiciona esta gente. ¿Quién asumió la AFI? Neifert, que es un hombre de Santiago Caputo. El anterior titular de la AFI era Silvestre Sivori, un hombre que respondía más a Nicolás Pose. La AFI era un botín de guerra de estas distintas líneas del gobierno, y finalmente Santiago Caputo, que es una suerte de Rasputín, ¿no? Hasta ahora imbatible dentro del gobierno, parte de la mesa chica y un hombre de muchísimo peso en las decisiones, logró ¿no? incluir un hombre que le responde ni más ni menos que la AFI. ¿A dónde van a ir los servicios después de esto? Bueno, es una pregunta para temblar de frío, aunque hoy haga más calor, Javier. Cuentan mis fuentes en la Casa Rosada
que el primer día de gobierno, se ríe que el primer día de gobierno cuando sube un presidente. Me entero ahora también. Cuando sube un presidente, lo primero que pasa es que el capo de la AFIO, de la CIDE en su momento, se sienta al frente del presidente y le da en los viejos tiempos era una carpeta Eso, con sí. todas las chanchulladas Claro. del nuevo presidente, como una manera de negociar como Los famosos archivos que te muestran el futuro. Claro. Ojo, que si te pasás de rosca con esto, acá tengo tu pronto. El famoso carpetazo. Nos gobiernan carpetazos, internas de buches y una descomposición brutal en los servicios hace mucho tiempo. La Que fue peronista, macrista, libertad. Que fue reproducido justamente lo que terminó eyectando al jefe de gabinete esta idea del espionaje entre ellos. Que ya nosotros lo recordamos de la época de Macri, que era un poquito más banal cuando espiaba al cuñado, era al hermano. Sí, un tema de familia. Como diría un periodista que no es precisamente de mis predilectos. Así estamos, país. Así estamos, país. Así terminamos. Estamos terminando el primer bloque del octavo programa del Poeta y el Diván. Acordate de nuestras redes sociales. Acordate que por más pequeño que sea tu aporte, nos sirve a nosotros para comprar los pañales de mi trepibe. Estoy con la guitarrita del subte. Bueno, la cuestión es, así terminó el primer bloque y ya próximamente seguimos a grabar el cortecito. Gracias Dionisio Denis por editarnos. Seguimos acá en el Poeta y el Diván, programa número 8. 8 programas ya. Tenemos seguidores, tenemos aportistas, tenemos redes sociales, tenemos todo. Una gran producción que hay que manejar esto, la verdad es que sí. Pero bueno, escúcheme. Lo escucho. Usted me cortó, yo quería empezar al revés, empezar a hablar de cómo me está afectando el bolsillo este gobierno de Milei. Bueno, pero... El gas, la luz, el transporte. Pero ojo, para. Vamos a esto, sí, obvio. ¿Querés una reflexión en serio? No nos olvidemos de quiénes son los responsables también y en qué andan los responsables de todo esto. Bueno, el desarrollo, si lo digo ahora, lo digo ahora. Y dígalo nomás. No digo. Yo vivo en un barrio obrero y he escuchado voces algún día vamos a hablar en ese barrio obrero, de ese barrio, justificando el aumento del boleto, pero no con el argumento de que el precio está atrasado, lo otro, sino dice, la gente se malacostumbró a salir mucho. ¿En qué espíritu? En el espíritu de Perón, de la casa de trabajo a la casa. Al lado de esta digresión, te refiero a que estos aumentos tienen una base... Hay como una capacidad de resiliencia de la clase obrera que hay que atender. Pero bueno, lo dejo a usted, que usted es el que sabe acá. Yo solo soy Borges. Yo de lo que sé es justamente de que mi bolsillo no está por fuera de esto. Imagínense, docente universitario. Pero vayamos al punto, decíamos, este país no nos da tregua, hablábamos un poco del convulsivo panorama político que tenemos y en la situación económica no la va en saga. Nos hemos encontrado últimamente con algunos datos que no sorprenden, pero impactan, no exactamente lo mismo. Se ha revelado, por ejemplo, que la caída interanual de abril, en materia de desplome industrial, llega a un 16%. Hay una baja en la venta de alimentos, la gente podrá salir más, pero morfa menos, para decirlo en criollo. Ha caído muchísimo, ni que hablar del consumo de carne, pero digo de frutas, de bebidas, de distinto tipo, ha caído muy fuerte. La construcción, Javier, una caída interanual también de abril 2023 a 2024 de un 37%. Pero además tenemos un crecimiento de la desocupación, que es muy importante porque aquí ya no se trata solo de la motosierra operando en el Estado, Después nos vamos a referir también a esto, los conflictos con los trabajadores estatales, los docentes de la escuela pública, No, en el ámbito privado, Es decir, hace poco pudimos observar los trabajadores del neumático, Estamos hablando de 97 despidos en FATE y 85 despidos en Bristol, Y por ejemplo, una suspensión a 150 trabajadores de Boligoma. ¿Te acordás vos, Polípico Pavapa, don José? Vos sí, como le gusta decir acá al amigo, peinás cana y todo, te lo debes recordar esa publicidad. Boligoma también suspendió 150 trabajadores. Bueno, papel. Sí, pero ahora no pegás un billete con papel, o te lo pegás porque se te va rápido. No, terrible. La desocupación en el ámbito privado está creciendo muchísimo. Y en todo caso habría que observar frente a esto
los distintos sectores de lo que en la jerga llamamos la burguesía en la Argentina, ¿no? ¿Qué pasa con los industriales, con esto? Porque, por ejemplo, Arcor, ¿no? Desde la alimenticia, bueno, papelera Ledesma, etcétera, se quejan, chillan, pero ¿cuál es el sector de la burguesía hoy por hoy que permanece entre contemplativo y silencioso frente a esta caída que afecta brutalmente la industria, la construcción? Techint. Porque estamos hablando de la corporación que tiene importantes funcionarios en el gobierno, empezando por el secretario de Trabajo, que no sé, Javier, si vos has escuchado hablar, porque a mí me hace recordar hasta antes del dengue al ministro de Salud. No se sabía quién era, no se le conocía la voz, no podíamos tener presente un rasgo facial. ¿Quién es Julio Cordero? ¿No? Cordero. Cordero de Dios. No, pero apellido Uriarca. ¿Quién era? Bueno, está bien, entonces consecuente. Digo, ¿quién es Julio Cordero? Un hombre de Techint, ¿no? Al cual no se le conoce la voz frente a todos estos problemas. Pero además no nos olvidemos que frente a la enorme paralización y recorte que el gobierno ha hecho de las obras públicas, Techint mantiene todavía, ¿no? La conducción del gasoducto norte, ahí en la planificación del gasoducto norte. Entonces, Techint está por el momento con silencio de radio con esto. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero parece que hay por ahí otro elemento, porque estás hablando de la burguesía, esa distinción. La jerga, ¿viste? De clase dominante, para no hablar. Los poderosos, como decía pero bueno, vamos a ponerle nombre. Pero también la pequeña burguesía está siendo brutalmente golpeada. Porque si vos observás la cantidad de negocios, pequeños negocios que están cerrando, es brutal. Y en tu oficio también se debe estar sintiendo cuánta gente está asumiendo su locura y está dejando de ir a terapia o de distintas consultas con los para que nos empezamos a volver locos los propios analistas. Claro. Sí. Es decir, muy difícil. Está golpeando por dos frentes la burguesía en lo que vos mencionabas, con esta excepción, y también la pequeña burguesía, los sectores profesionales, los comerciantes, también están siendo brutalmente golpeados. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de consumo. Lo que, por ejemplo, me cuenta un gran amigo, ¿no? Que trabaja en una importantísima cadena de librerías de Cava, solamente atendemos canadienses y alemanes, porque argentinos que van a comprar libros, muy poquitos. O en todo caso, bueno, algún público destinado, pero lo que ha bajado también la venta, ¿no? En materia de productos culturales, consumo general, este tipo de rubro, ha sido terrible. Lo que hay que poder situar es lo siguiente, Javier, frente a toda esta crisis, ¿no? Pulverización de los salarios, ahora vamos a hablar un poquito también del tema de del tema de las jubilaciones, las pymes aplastadas, el desplome terrible en la construcción, en la industria, el crecimiento de la desocupación. Javier, ¿qué pasa con la gran bandera que alza el gobierno para mostrar su logro, que es la baja de la inflación? Porque 4% ahora fue este mes. Sí, no recuerdo ahora, de mayo había dado 8 y ahora 8 había dado abril, y mayo no recuerdo si entre un 5 y un 7, pero el gobierno se precia de la acumulación del superávit, ¿no? El famoso éxtasis de Caputo, y en este caso de Luis Caputo, porque ya tenemos que hablar de un linaje, y la baja de la inflación. Pero esto es lo que se ha logrado a costa de, como yo digo en criollo, y vos me has escuchado, cargarse un país, ¿no? Porque si lo que afirma el gobierno es, vamos por la vía del superávit, vamos por la vía de seguir bajando la inflación, de levantar el cepo, ¿no? De abrir los mercados, en realidad no hay, aquí lo que se plantea como tarea histórica, y esto nosotros lo hemos señalado del poeta y el diván, es, pero ¿quiénes tienen que tomar en sus manos el tiempo para la resolución de los grandes problemas del país? Porque si uno sigue la lógica del gobierno, reconstituir o recomponer este incendio bestial que el gobierno produjo en las condiciones de vida de millones de trabajadores en la Argentina, bueno, van a pasar generaciones enteras, ¿no? Hasta que podamos levantar cabeza. El plan del gobierno no es más que seguir profundizando estas enormes desigualdades, ¿no? A costa de que, bueno, un puñado de la Argentina seguirá adelante y millones caerán en el pantano. Esto es lo que hay que señalar cuando el gobierno se precia la inflación. Pero, o sea, pero ahí te estás olvidando algo importante. Seguramente, tenemos poco tiempo. Mi amigo Pocho,
el kiosquero, te diría, acá el problema es que no se da la ley bases. Acá los traspié, las idas y vueltas, los problemas. No, vamos, es que vamos nosotros presentamos, diría Pocho, nosotros presentamos un primer logro de la macroeconomía, que es la baja de la inflación, pero el ordenamiento del resto de la economía está atado a que se consuma, que se concrete la ley base. Esta semana se estaría tratando en el Senado, después de los despachos con dictámenes de las comisiones que la han tratado, se estaría, ¿no? El gobierno intentaría que efectivamente con la alianza, con la oposición que no se opone, oposición amigable, pseudo oposición, etcétera, que leen los números y aprueban el Senado. Pero los dictámenes han salido con muchas firmas en disidencia, porque vos sabés que todavía se mantiene una situación díscola con el radicalismo, que le objeta la reforma laboral al gobierno, corriéndolo por derecha, ¿no? El radicalismo lo que quiere es hacer una reforma laboral donde no solo la CGT se elimine, las cuotas solidarias, bueno, todo lo que nosotros también por izquierda obviamente denunciamos, como la famosa, la cuantiosa caja de la burocracia y todo, sino que el radicalismo lo que quiere es una reforma laboral todavía mucho más dura, donde se declare a la educación servicio esencial para prohibir las huelgas, o un grueso de las huelgas, y que se penalicen los bloqueos como protesta en las empresas, entre otras bondades. Pero además también habría un sector de la oposición que estaría objetando que a Milei no se le deleguen tantas facultades, ¿no? Que se clarifique que instituciones estatales se pueden privatizar o pueden ir a una asociación con privado, y el famoso RIGI. Ha reducido la cantidad de a 8 empresas, de las cuales algunas serían enteramente privatizables, otras para la asociación mixta, y el célebre RIGI, ¿no? El régimen de estimulación a las grandes inversiones, el incentivo a las grandes inversiones, que si vos pones 200 millones de dólares podés hacer lo que demonios quieras en este país. No pagás tasa por exportación, no pagás. Pero no me estás respondiendo la pregunta de Pocho. No, es que a Pocho lo que le decimos es, Pocho, no sabemos si efectivamente la ley base se va a sancionar, porque la pseudo oposición o la oposición que no se opone, radicales, algún que otro sector, coalición cívica, algún que otro peronista, no kirchnerista, etcétera, estarían rompiendo un poco las talipes al gobierno y diciéndole, no te podemos dar tanto un cheque en blanco, poné algunos paños fríos, ¿no? El RIGI, bueno, decirle al inversor que compre insumos nacionales, ese tipo de curitas, ¿sí? Para paliar Pocho, tremendo moretones que esto nos deja. Hay que decirle a Pocho que entonces no sabemos si esto va a salir. Pocho, enterate que si vuelve a diputados, tampoco tenemos grandes expectativas en que diputados hagan los cambios que necesitamos o saquen una ley superadora. Pero Pocho vamos a luchar. Pero Pocho, un kiosquero, ¿cuándo lo viste luchar un kiosquero? Dale que no nos van a... Está bien que no sé cuánta gente nos ve, pero si nos ven que quieran, no va a dejar... Pocho va a decir, pero Pocho va a decir, o nos va a dar si fracasa el mal estado. Si se logra sentar la ley base, que vos ponés en duda, que yo también pongo en duda, va a decir no, pero acá el plan económico fracasó. ¿Por qué? Porque no se hizo lo que quería Milei y tuvo que negociar con la Cámara. La ley base se sanciona, la crisis económica no va a hacer más que profundizarse. Por lo tanto, lo que corresponde es lo que muchos sectores en lucha están planteando. Rechazo absoluto a esta ley base y un plan alternativo de los sectores populares, cosa que dará para debatir. Y termino con esto, Javier, y ya te dejo, que es importante lo que vos vas a introducir ahora. Como siempre. Es qué pasó en diputados con la media sanción que le han dado a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Esto también es importante porque diputados, ¿no? Han hecho, para variar, han hecho enojar un poco al presidente, pues sancionaron, ¿no? No recuerdo ahora por cuántos, pero por unos cuantos votos a favor, sancionaron o le han dado media sanción, porque esto tendría que ir al Senado, a una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que en realidad comprendemos que a los viejos, obviamente, esto desde ya les puede aliviar un poquito, pero no son más que migajas, porque de lo que se trata es de recomponer un poco lo que fue la inflación de enero. La inflación de enero había sido un 20%. Esta nueva fórmula, el gobierno hasta ahora les había reconocido un 12%. Esta nueva fórmula les completa con el 8% para llegar a 20%, y un adicional de un 50% en forma anual, ¿sí?
para variaciones de precios en relación al promedio estable de los trabajadores, digamos un plusito más adicional. La mínima de un jubilado con esta movida se iría a 292.000 pesos. Sigue siendo irrisorio, aunque por algunos días le puede aliviar un poco el bolsillo. El radicalismo se rasga la vestidura porque vos sabés que esto fue una iniciativa del radicalismo a la que se han subido los peronistas, de los cuales vos nos vas a contar un poquito ahora en qué andan. No digo que seas un peronólogo a lo Julio Bárbaro o algo así, pero algo bueno, nos vas a decir, bueno, espera que me empieza a doler la cabeza, pero ahora voy a parar el pucho. No, ya me pongo nervioso. Julio Bárbaro, nombré Julio Bárbaro, me pongo muy nervioso. Yo podría, Julio Bárbaro. Bueno, ¿qué dijo Milei? Bueno, ante Ullo podríamos discutir otra vez. Julio Bárbaro realmente me pone mal. Entonces, frente a esto, Milei dijo: degenerados fiscales voy a vetar. Y el radicalismo se rasga la vestidura diciendo, con el diputado de apellido tan sugestivo, Martín Tetaz, diciendo: no. Pero si es solamente un 0,45 del PBI lo que insume, no es nada. Es decir, vos fijate, Javier, cómo se hacen encima de los viejos, ¿no? Milei vetándole las migajas en caso de que esto prospere, queriendo vetarle las migajas en caso de que esto prospere, y el radicalismo mismo confesando: déjate de joder, hagamos un poco de demagogia, tirémosle unas migas. En definitiva, los jubilados necesitan otra salida. Sí, pero acá hay dos elementos, me parece, que yo quisiera agregar, no sé cómo estamos de tiempo. Por un lado, la visión de los mileístas, de los libertarios, en la cual entienden esta votación de diputados como una gran conspiración. Tiene una tendencia a ver conspiraciones en todos lados, no solo es cosa de los trotskistas, sino que también es cosa de los libertarios. Esta idea de que, bueno, buscan este aumento para atentar contra el programa de Milei. Degenerados fiscales. Y en segundo lugar es que en realidad Milei tiene un sustento progresista a la decisión de Milei. Ah, mira vos. Bueno, explícame. Porque vos te acordás cuando la Cámara de Diputados sancionó el 82% móvil en la época de Cristina. ¿Te acordás? ¿Cuál fue el argumento de Cristina? ¿Cuál fue el argumento de Cristina? ¿Y cuál es el argumento que usa Milei? Nos van a desfinanciar. Es decir... Pero vos estás insinuando que son lo mismo, hacete cargo después. No, porque pobre, ¿cómo le pegaron a Nico con esa Nico? No, pero hacete cargo, estás diciendo que Cristina y Milei siguen la misma orientación fiscalista sobre la guita de los viejos. Me parece que en eso, para reflexionarlo, vos, si vos sos graboísta, si vos sos progresista, vos sos kirchnerista, vos sos eso. No. Cristina también hizo lo mismo que Milei. Milei dice que va a hacer lo mismo que Cristina. Pero, por suerte, el peronismo se está rearmando. Esto es lo que quería escuchar. El peronismo se ha rearmado. ¿En qué anda el peronismo? El jueves 6, el estadio de Argentino Junior, el microestadio. Miles y miles de compañeros peronistas se unieron a cantar orgullosos la marcha. Pero no vos, kirchnerista, que vos no sos peronista. Vos sos progresista, ¿entendés? El Perón es otra cosa. Pero aparte, de entrada te lo dije. De entrada, el cartelito de la bandera de la Bocra y al lado de la mesa principal, ¿quién estaba? No estaba Perón, estaba la verdadera madre espiritual de la nación, la Virgen de Luján. Estaba la Virgen de Luján ahí con el compañero Mariano Moreno, iba a decir. Con el compañero Guillermo Moreno. Es otro patriota, también de apellido con la Moreno, pero basta con este tipo de lapsus. Con la Bocra, con todos los punteros sacados de la ortodoxia peronista que antes había tratado de reclutar Biondini, porque Biondini construyó a partir de esto. Estaba con la Virgen de Luján, estaba con el sindicato del Zoiba, del vestido. ¿Entendés? El número 2 de Moreno es el capo del Zoiba. Del vidrio, ¿no? Del vidrio, bueno, el Zoiba. El vidrio, bueno. ¿Entendés? Uno de los sindicatos más explotados. Nos confundimos de rubro, pero bueno, como se dice, peronistas son todos, dale. ¿Entendés? Entonces, lo más explotado de la clase obrera, lo más burocracia, más podrido, ni siquiera está hablando de Moyano y compañía, y Dar y compañía. Todos esos encolumnados detrás del compañero Moreno.
que ya renunció porque hablaba de Confederación Justicialista, un pequeño nombre, pero que habla que se va a presentar por fuera del PJ, está aviso. Pero por otro lado, este hecho, aunque vos no te parezca, vos en las redes sociales es más importante que Kicillof. Y vos tenés que preguntarte por qué Kicillof tiene perfil bajo más allá de todo. Preguntar, porque ya el candidato no es el proyecto, como le decían a Scioli, hoy funcionario de la Libertad Avanzada, sino que el candidato tiene nombre y apellido, che. Pero ¿en qué anda Axel hoy? Axel básicamente está bancando los trapos como buen peronista, por más que sea progresista, cubriendo al capo de los varones del conurbano. Fue muy regresivo porque habían cambiado aquello que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Decían, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Ahora no. Ahora se banca los trapos porque es otro peronista. Pero, ¿porque a quién banca? Bah. Vos sabés a quién banca. Bah. ¿Lo viste en algún medio de comunicación? Está bancando a Espinosa, el líder de todos los varones del conurbano. Lo que vos viste con la esperanza de tener con los 40 y pico y eras activista en tu comedor, esto, lo otro, eras medio así vegano, no sé cuánto. ¿Y estuviste en las asambleas barriales del 2001? ¿Te comiste la transversalidad? Te metieron a todos los varones conurbanos y ahora terminás defendiendo a Espinosa. Que parece que carga, ¿no? Con importantes denuncias. Sí, de abuso sexual. Acoso, abuso Pero sexual, que esto es importante, porque se suma a los medios de comunicación esta idea de las críticas más abiertas al gobierno de Milei, caso... alimentos secuestrados, pero también cubriendo a Kicillof como figura de recambio para la próxima etapa. Pero la tiene complicada con Máximo, con el sector con un sector de la cámpora que todavía responde a Máximo, con Larroque armaron un partido para poder apuntalar Axel 2027, ¿no? Claro, Larroque rompió el peronismo siempre hay acción, eso sin duda. Pero esto es lo que te presenta el peronismo hoy. En el tercer bloque te iremos hablando un poquito más y lo ligaremos con lo que consideramos más importante, me parece. Las luchas lucha de clase, luchas políticas, ¿no? ¿Cómo se llama? Beatriz Valvera. Beba Valvé, lucha de calle, lucha de clase, gran libro. Beba Valvé, lucha de calle, lucha de clase. Este paso te recomendaba el libro. Acordate, acá si terminamos, ya me estoy despidiendo, no importa, queda un bloque más. Canal.poeta.divan, redes sociales @elpoeta.divan. Apoyanos, suscribite, que me estoy olvidando nunca, suscribite. Si tuviéramos más tecnología y si lo portáramos en el canal poeta.divan, podría hacer seña y acá aparecería suscribirte y el ruidito de cuando te suscribís. Hay que imaginarlo por el momento. Como a La Plata, hay que imaginarlo. Así terminamos el bloque 2 de El Poeta del Diván, programa número 8. Seguimos en el tercer bloque del Poeta y el Diván, acá con el licenciado Ramírez, en Bube Studios. Nobleza obliga, Javier, rectificar un dato que es trascendental para la lucha de clases. Para eso tenemos producción. Exacto. Acá hay división del trabajo. Porque uno es así como Álvarez y Borges, ¿viste? Entonces, vos sos más serio igual. Vos sos... cada vez menos, me parece. Ya en la octava emisión ya no me queda mucha seriedad. Algún día voy a contar por qué Olmedo agarraba la cámara, que era una apuesta que había hecho interna ahí, porque agarraba la cámara y en un momento desaparecida de la cámara de Olmedo. Pero ahora vamos a hablar. Vamos a rectificar. No fue en el estadio de Argentinos Juniors, sino fue en el estadio de Ferro, ahí me corrigió Lalo Limón. Y, por supuesto, previamente no era el sindicato del vestido, que no sabemos si existe. No sabemos si existe, yo creo que sí. Estamos hablando del acto de la reserva moral y política del país, que es el peronismo. Bien, y el vidrio. Ahora bien, volviendo. Kicillof, me parece que está con perfil bajo por esto. Está muy bien lo que vos decís, pero es un proceso que viene de hace 2 años y medio que rompió Larroque con Máximo. Sí, pero yo decía, armaron un partido para apuntalar el proyecto. Sí, que cuyo anfitrión fue Mario Seco, el intendente de Ensenada, que juntó a los... Uno de los que estaba por la re de Cristina. Exactamente, de Ensenada. Un pingüino de Ensenada salió. Bien, bueno. Pero bueno, el peronismo hace su juego, como siempre, y la clase obrera, el punto es si hace o no hace el juego del peronismo, ¿no? Es el tema. Bueno, pero ¿En qué anda la clase obrera hoy? ¿En qué andan los trabajadores? ¿No? Acá hay que distinguir 2 elementos, me parece. Por un lado la clase obrera como tal, y por otro lado la clase obrera organizada. Bueno, claro. Tenemos, ¿no?, un escenario muy convulsivo en materia de luchas políticas, de grandes conflictos. Hablábamos de los despidos. Bueno, yo mencionaba lo del Sunda.
los despidos en FAT, en Bristol, pero además la represión que se han comido los trabajadores del SUNA, ¿no? Con heridos, con persecución política también. Y bueno, claro, los trabajadores que salen, nos solidarizamos por supuesto con los trabajadores del SUNA, los trabajadores que salen a luchar, como vos decías, encuadrados, organizados en su gremio, más allá de lo que cada cual pueda decir sobre sus direcciones, bueno, se sigue, o en algunos casos se siguen haciendo presentes, ¿no? Por suerte, digo, y ahí estamos para apuntalar, apoyar estas luchas. Javier, esta semana vamos a tener nuevamente un paro nacional de docentes universitarios, ¿no? Adscriben los 6 gremios universitarios. Que estaba en duda FEDUN al principio, ¿no? Eso, en la semana pasada, FEDUN se abrió esperando respuesta de Petovelo. No sé si también se habrán puesto a especular a ver si Petovelo primero atendía la leche en polvo, después ¿nos a podés ellos, hacer una idea de FEDUN en la trayectoria sindical histórica? Dentro de FEDUN está ADUBA, en ADUBA durante mucho tiempo estaba el compañero Ricci, Filo CGT, etcétera. Que se había adaptado a los salarios de miseria y el trabajo gratis de los docentes. Durante años, esas cosas. Pero ahora, bueno, frente a la embestida que el gobierno sigue haciendo contra los salarios de los trabajadores universitarios, recordemos cuál fue el acuerdo hasta ahora del gobierno con las universidades nacionales después de todo el conflicto desatado, de la enorme marcha universitaria que hubo el 23 de abril. Bueno, el gobierno ha dicho: aumentamos un 270% los gastos de funcionamiento para la universidad, que en realidad consume el 90% del presupuesto, y el otro ínfimo 10% sabemos que se destina a salarios. En materia salarial, Javier, los docentes universitarios desde diciembre hasta ahora venimos perdiendo el 42%. Estamos 42% abajo en materia salarial. Por lo tanto, se ha decidido, después de un plan de lucha que viene siendo sostenido en el tiempo, la gran marcha universitaria, 2 paros, etcétera, ¿no? Actividad de visibilización, clases públicas. Bueno, se ha decidido un paro de los 6 gremios universitarios, pero además, Javier, ha adherido la FATUN, ha adherido la Federación, ¿no?, de los trabajadores de las universidades nacionales, los no docentes, los llamados no docentes, que también adhieren al paro. El paro va a ser durante 48 horas, amenaza con ser contundente, martes 11 y miércoles 12 de junio, paro total con cierre de las instalaciones en las universidades, y efectivamente adhiere, ¿no?, la FATUN, los trabajadores no docentes, y el miércoles los docentes universitarios están llamando a convocar a Congreso contra la ley Bases para expresar su repudio a la posible sanción de la ley. Ahí tengo una duda. Así que apoyo, no solo apoyo, sino que soy parte también de la lucha de los docentes universitarios, que además, hay que decirlo, Javier, también últimamente viene concitando un importante apoyo al movimiento estudiantil también, ¿no? Ahí tengo una duda. Yo dije hace unos minutitos nomás esta distinción entre clase obrera y, en términos peronistas, y movimiento obrero, en términos de compañeros organizados. En tu caso, ¿la AGD ha visto un crecimiento en su organización, en sus afiliaciones? ¿O estamos hablando de un proceso? No vengo siguiendo un relevamiento, entiendo que han seguido afiliaciones, ha estado a la... ¿A qué me refiero? A esta idea de cómo esta lucha se refleja se mantiene en el tiempo a partir de un crecimiento de los distintos sindicatos. En el caso de AGD, un sindicato aclaremos clasista. Que AGD-UBA, sindicato clasista de izquierda, ¿no?, independientes, dentro de la CONADO histórica, ha tenido posiciones de lucha, y bueno, y está también como parte de la organización. Si no, no puede salir más de joder los juegos. De este paro, y bueno, ahí estamos. Yo soy afiliado de la GDUBA. Lo importante es que este movimiento, digamos, cobre cada vez más fuerza. Javier, se está especulando con una posible segunda marcha universitaria, quizás para el cuatrimestre que viene, pero hasta ahora son trascendidos. No hay nada concreto. Ojalá, en vez de 1 millón de personas, seamos 2 o 3 millones de personas en todo el país marchando, porque la crisis de la universidad es impresionante y está cada vez peor, ¿no? No, mi duda reside en esta idea de que una línea del gobierno del primer día, lo vimos en el 20 de diciembre, esta línea de reprimir la represión en su momento a las organizaciones sociales, organizaciones ocupadas, lo vimos con la represión del SUNA, tuvo un elemento muy importante en las últimas semanas, que hay que identificar si tiene que ver más con haber sido en una provincia, que es la lucha de los docentes y los policías en Misiones. Bueno. Donde creo que amerita una lección importante. Nunca mejor llamado amarilla,
me refiero a los sindicatos amarillos en su momento, en la década del 10 y del 20, había tomado como líder, como vocero de los policías en Misiones, había hecho un acuerdo con los líderes docentes de Misiones. Es decir, muchachos, si nos meten a nosotros, nos metamos a ustedes. Sin embargo, vimos después de que lograron el aumento de los policías, vimos cómo los propios policías desalojaban una ruta cortada por los docentes. Creo que esta situación, este hecho, amerita una gran reflexión para el conjunto de los trabajadores. Que es esta idea de que es un debate que en la izquierda ha crecido, se ha mantenido en el tiempo, del carácter de si son trabajadores o no la policía. Pero más allá de eso, que hasta meritaría un programa específico. Ameritaría un programa específico, fuerzas de seguridad, posiciones de la izquierda, ameritaría todo un programa. Hay que apuntar a esta idea de cómo la organización de los docentes tuvo supuestamente un acuerdo coyuntural con los policías, pero su victoria, porque han logrado hasta casi un 100% de aumento, porcentualmente un poquito más, poquito menos. Acordate que ganaban los docentes alrededor de 250.000 pesos, ahora van a cobrar alrededor de 500.000 pesos. Su base no fue sobre las alianzas coyunturales que puede haber tenido, sea la policía o sea otros sindicatos, sino fue sobre la base de un desarrollo de su organización. Y acá es donde yo te digo esta pregunta sobre AGD, porque el sindicato docente en Misiones no solo fue un movimiento que involucró al conjunto de los docentes, sino que tuvo a la cabeza el sindicato docente, que no suele ocurrir. Algo que nosotros criticamos fuertemente, que esta idea de las burocracias sindicales que tiran más para atrás. En mi caso, como afiliado y ex dirigente de ATE regional, seccional, está este problema en la cual muchas veces, por contubernios políticos en la provincia de Buenos Aires, que en mi caso se ve más que nunca los contubernios políticos de las direcciones de ATE con el gobierno de Kicillof, o vemos ahora, acá me apuntaba Lalo Limón, el tema de por qué el acto de Moreno tenía muchos sindicatos chiquitos que tienen que ver directamente relacionados con las patronales, tienen que ver con las pymes, con las pequeñas industrias, con los gremios más chiquitos, que están más ligados a la entrega de las condiciones de vida. ATE en su medida lo hace. ¿En qué sentido? En que esta irrupción de los docentes en Misiones, si bien el sindicato docente se puso a la cabeza, hay que preguntarse, porque según los datos que tengo de algunos compañeros de Misiones, y tengo dando a todo lado, puede abrir la puerta para una renovación, anotate el pronóstico político, periodismo de anticipación, como decimos que nunca íbamos a hacer, pero lo somos, puede anotar una transformación, una renovación, un cambio de mando dentro de los sindicatos docentes. ¿A qué apunto con esto? A que el desarrollo de la lucha de los movimientos, que por su definición son episódicos, la clave sigue siendo lograr que no solo tengan que ver con nuestra consigna, que nosotros decimos que es piquites, cacerola y rebelión de las clases sociales, sino que tengan que ver con una suerte de institucionalización, para decir de alguna manera, para recuperar los sindicatos. Bueno, creo que es una gran oportunidad para recuperar los sindicatos. Ahí tocas un eje que, bueno, en aras del tiempo que acá nos apuntan, cada vez corre más y nos queda menos, como la guita, ¿viste? Se corre porque la gastás, cada vez te queda menos y además cada vez es menos. Con el tiempo acá pasa algo parecido. Nosotros nos encontramos, Javier, incluso desde el verano, muy brevemente, hagamos memoria, apenas asumió el gobierno de Milei, cobraron un importante protagonismo los sectores de la cultura, ¿no? Cuando con el DNU se vino a arrasar con la concesión. Me encanta cuando nos entendemos. Iban a volar los teatros, todo, bueno, ahí está la cosa, todavía en importante crisis, las asambleas populares. Y después han entrado en escena los trabajadores ocupados los trabajadores ocupados y organizados cuando empezaron a arrasar con los despidos en el Estado y, como decíamos hace unos minutos, en el ámbito privado. Hemos salido también a las calles, recordemos, insisto, la enorme marcha universitaria del 20 de abril, la comunidad universitaria, todo, es decir, esto que vos contás de los policías, los docentes en Misiones, es decir, tenemos, ¿no?, expresiones de importantísimos sectores populares y el movimiento obrero organizado, pero también, ¿no?, con la triste y terrible persecución al movimiento piquetero, en particular contra el polo obrero, con el intento de encarcelamiento, de judicialización, de todas estas acusaciones de facturas truchas, toda esta cosa muy, muy inconsistente que tiene como fin disciplinar, desmantelar las organizaciones y encarcelar
dirigentes, más allá después de todas las discusiones que podamos dar puertas adentro de qué está pasando con los movimientos desocupados, piqueteros, todo esto que decíamos al principio. Pero bueno, es decir, si las luchas quedan, ¿no?, en expresiones sectoriales, donde además determinadas direcciones burocráticas, como decía, juegan el histórico rol de freno o de neobandorismo, golpear, negociar y quedarse en sus quintitas, claro. Yo te decía, vos recordarás en una conversación que tuvimos hace poco, off the record, bueno, nosotros no consideramos que la lucha de clases sean modas estacionales, ¿no? Verano, otoño, invierno. Bueno, en el verano han salido a la calle los sectores de la cultura de asambleas populares. Empieza el otoño y ahora más cerca del invierno tenemos los trabajadores ocupados, los universitarios. No, la lucha de clases no son las temporadas de otoño-invierno. Las expresiones de luchas sectoriales tienen que aglutinarse, ¿no?, tras un eje que clarifique que esta crisis brutal, tomando en cuenta que el gobierno y la pseudo oposición cómplice y el vamos y vemos histórico del peronismo, ¿no?, que histórico por lo menos desde que empezó el gobierno de Milei acá, no están dando ninguna respuesta, ¿no?, sino más bien son cómplices y terminan profundizando esta crisis. Los sectores populares, el movimiento obrero ocupado, desocupado, tiene que aglutinarse tras un eje de clarificación sobre un diagnóstico certero de lo que está sucediendo y hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Esta es la gran tarea pendiente. Porque esto es fundamental. Las luchas coyunturales, las luchas por el bolsillo, por parar la olla, son de corto alcance, por definición. Por eso nosotros entendemos y por eso se explica el reflujo relativo que están teniendo las asambleas populares, por ejemplo. Y nosotros lo habíamos dicho acá expresamente, lo dijimos hace 3-4 programas, dijimos expresamente que iba a ocurrir esto. Y por eso nosotros reforzamos esta idea de la rebelión de las bases sindicales. Sin embargo, ahora hay que incorporar, nosotros tenemos esta duda en nuestra charla en Azopardo, teníamos esta duda con respecto a la mesa chica del diván me parece, Azopardo me parece un poco demasiado, pero bueno. Necesitamos son chistes de consumo interno, no estaba reformular un poquito la situación. Porque por supuesto, la unidad entre las asambleas populares, los sectores barriales más de clase media, la unidad con los movimientos sociales que están ahora más que nunca aplastados, que amerita también un balance, una reflexión con respecto a este ataque. Porque no es casualidad que el Milei se haya tomado, ¿de dónde se tomó Milei para atacar a las organizaciones sociales? De algunas cuestiones propias del desarrollo de las organizaciones sociales de un movimiento determinado en determinado proceso. Yo no soy partidario del movimiento piquetero y anuncio ahora que estamos armando una suerte de mesa más grande, una suerte de polémica en el bar, aunque que le ha costado al compañero Ramírez años y años, horas y horas de reflexión. Para decirlo sencillito, nunca fui precisamente sofobichista. Yo soy Sofovich, Cacho Castaña, Iorio, estar ahí en Vieta, no importa. El cuestión es el siguiente. Homus cancelablus, pero eso corre por tu cuenta. El punto es este. Yo no soy de esa especie. El punto es este. La Asamblea Popular será un reflujo. Los movimientos sociales, o movimientos piqueteros, como se dice popularmente, necesitan hacer un balance sobre su rol histórico y sobre su vigencia histórica. Y en tercer lugar, la idea de rebelión de las bases sindicales, que empezaba a supurar, a desarrollarse, ya plantea un nuevo desafío, que es una consigna histórica de la izquierda argentina, que es la recuperación de los sindicatos. En este sentido, es importante ver cómo se columna este movimiento, estos tres elementos, detrás de un programa más concreto, que no sea solo coyuntural y sectorial. Episódico, sectorial. Por supuesto, ¿no? Me parece que ese es el camino donde hay que reflexionar y donde nuevamente, vos sabés que yo siempre, uno sabe dónde está ubicado, la corriente de izquierda, los partidos trotskistas en particular, tienen un camino para trazar y avanzar en cómo realizarlo y ponerse a la cabeza este proceso. El primer proceso es el encuentro impulsado por el SUGNA. Pero acá está la gran pregunta. Los trabajadores neumáticos, ¿no? Sí. Acá está la gran pregunta. Porque uno ha recorrido las asambleas barriales, uno ve las organizaciones sociales cómo funcionan desde adentro. Acá hemos construido ese aspecto. Si solo son ruedas de auxilio o usinas para el reclutamiento partidario,
o son un elemento de organización específica en función de un programa que permita avanzar hacia nuestras banderas particulares que son el socialismo? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos, me parece. Dejamos abierto otro programa también. Bien. Acá tenemos que empezar con secciones. Y hay que producir material, sin duda. Bueno, ya nosotros lanzamos una nueva sección, que es Contrapunto. Hemos avanzado que Resistencia Socialista, que es un grupo de compañeros que se fue del Nuevo Más. Como pensamos no nos respondieron, pero no importa. Y ahora estamos preparando una nueva episodio para... Vamos a continuar con las secciones de Contrapunto, que como bien acá me aludía Javier, se trata de subir a nuestra cuenta de YouTube, pero también difundirlo en X, en Instagram, ¿no? En TikTok, polémicas, ejes de debate, ¿no? En muchos casos, por supuesto, con la fraternidad que corresponde reconocer, considerando que podemos tener interlocutores, compañeros, ¿no?, de ruta con quienes luchar juntos o mancomunar objetivos como los que acabamos de mencionar, y nosotros intervenimos sobre distintos temas que nos parecen muy pertinentes, ¿no?, desde las problemáticas de orden más políticos, ¿no?, en el seno de la orientación de las corrientes de izquierda, pero también, ¿no?, de importantes discusiones en materia intelectual, ¿no?, cultural, sobre teoría marxista. Bueno, y eso estamos, ¿no?, por eso te invito a vos, a usted, a él, a ella, a él, te invitamos a que si tenés alguna idea de algún video que te parece importante que nosotros avancemos en polemizar, que lo dejes en nuestra cuenta de YouTube, ¿no? Y a la vez estamos madurando. Es docente universitario, así que no tiene un mango para cuando mejora su celular y pueda tener una mayor facilidad en algo que nosotros estamos hablando, una suerte de glosario de algunos conceptos básicos que consideramos que no son del todo correctos. Hay algunas ideas. La idea de este programa tipo Polímero del Bar tiene que ver con un piquetero. No nos ponemos de acuerdo acá con respecto a ese concepto. Yo soy más de la vieja escuela. Y ese tipo de conceptos, sea editorial propiedad, sea socialismo, hay un montón de cuestiones que consideramos que pueden complementar el núcleo que son estos programas del Poeta y el Diván. Así que si vos visualizaste algún video referido a estas temáticas políticas, intelectuales, del marxismo, incluso más allá del marxismo, pero que hace estas cuestiones, déjanos el link, la referencia, te vamos a agradecer y nosotros vamos a poder intervenir sobre ello y compartir videos para profundizar reflexiones al respecto. Y por supuesto, suscríbete a El Poeta del Diván, recomendalo, este es boca en boca, 147 y suscriptores, no es poco de pavo, algunos aportistas, nuestras redes sociales, @El Poeta del Diván en Instagram y en X, y el.poeta.i.el.diván en TikTok, que estamos más ágil, y por supuesto, tengo 3 pibes, hay que pagar los pañales, el muchacho tiene que pagar la pensión, esta noche para dormir en frío. Y ahora con los tarifazos ni te cuento. Iba a decir un humor negro, no, dale que estamos terminando. No importa. Dale que estamos terminando, por favor. Después lo digo de los récords. Acordate, muchas gracias. 8 programas ya del Poeta del Diván. Esto es el programa número 8, el Poeta del Diván, el señor Fernando Ramírez, el señor Javier de Fox, acá en Bubu Estudio, Nicolás Riemann, Lalo Limón. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la vista, baby. Gracias por no quemar. Y cada vez más suelto.
Pero él se mueve más. Vos te mueves un poco menos, pero está bien. Él es más de. Sí. Sí, Iba- vos señores, te mueves un poco ¿sabés más lo que iba a de decir, está no? bien.